Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? Bueno, hay que cambiar el foco de las elecciones también a lo que ha sucedido aquí en Valencia, siendo además la parte económica o teniendo la parte económica uno de los elementos que ya se empieza a ver. Este va a ser el siniestro climático de la historia de España más caro para las aseguradoras, o que más va a mover o más dinero va a necesitar mover por parte de las aseguradoras, ¿no? Estamos ante la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España, tanto en coste de vidas humanas como en coste a nivel de ruina económica y ruina de infraestructuras y ruina de empresas. Hay que recordar que una de las zonas más afectadas es precisamente Valencia y su cinturón, donde hay mucha industria, muchas pequeñas y medianas empresas que han sido literalmente arrasadas por esta apocalíptica gota fría. Por lo tanto, al número brutal, dramático de víctimas mortales, más de 200 y subiendo, le tenemos que sumar todos los costes materiales. Estamos ante la catástrofe natural más cara, posiblemente, de la historia del país. Algunos precedentes al respecto de inundaciones, por ejemplo, pues se sitúan muy lejos de lo que hemos sufrido esta última semana. En el año 2019, por ejemplo, se produjo una dana también especialmente severa y el coste fue de poco más de 700 millones de euros a la hora de reparar, a la hora de cubrir los daños, los desperfectos y a los afectados. Lo mismo sucede con la gota fría del año 83, que afectó especialmente al País Vasco, a Navarra y a Cantabria, también con inundaciones muy fuertes. En este caso, el coste fue de más de 800 millones de euros. Ni siquiera la riada que ocurrió en el camping de Viescas, en Huesca, en el año 96, se asemeja a lo que ha sufrido Valencia en la gota fría de la pasada semana. Estamos hablando de un coste que podría rondar, según las primeras estimaciones, los 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros en compensaciones directas a los afectados. Hay que recordar, y por decir un dato positivo, ¿no? La mayoría de los valencianos tiene un seguro en vigor, por lo tanto se van a poder compensar parte de los daños materiales a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que es la entidad que está creada precisamente para cubrir los daños de este tipo de catástrofes. El consorcio es una entidad que se compone de la prima que pagamos todos los asegurados en España, una prima adicional. Una parte de las primas que pagamos va a ese consorcio para atender precisamente este tipo de desastres a nivel nacional. Pues bien, el 76% de los valencianos tienen un seguro en vigor, por lo tanto, muchos de los afectados se van a poder atener a este seguro para cubrir al menos parcialmente los daños materiales sufridos. Estamos hablando de seguros de vida, seguros de accidentes, seguros del hogar, seguros de comunidad de propietarios para los desperfectos en las fincas, en los edificios, seguros de comercios, de industria, de empresas, seguros del automóvil. Hay miles y miles de vehículos que han sido arrasados por la gota fría y, por supuesto, seguros agrícolas. Estamos hablando por lo tanto, de los principales daños materiales de la dana y, en este sentido, pues, como digo, José Antonio, el coste va a ser histórico. Cerca de 3.000 millones las primeras estimaciones. Es posible que sea más. A eso habría que sumarle el coste que, desde el punto de vista de inversión pública, van a tener que hacer las administraciones para recuperar todo lo destruido: puentes, carreteras, edificios, infraestructuras, tendido eléctrico. Es decir, que 3.000 millones en cuanto a coste directo para los afectados y posiblemente una cifra muy superior para intentar recuperar la vida y la normalidad en el menor tiempo posible por parte de las administraciones. El propio presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha anunciado que va a reclamar al Estado más de 30.000 millones de euros para poder hacer frente a todos estos daños. Esos 30.000 millones de euros es más que el presupuesto anual que maneja la Comunidad Valenciana. Mirando a Estados Unidos, ¿cómo ves las elecciones de esta noche, ¿no? Esa economía además mundial que está ahora mismo en vilo frente a esos aranceles alrededor de Trump? Esta noche ha anunciado más alrededor de México
y vamos a ver sobre todo una fotografía, claro, en el que Kamala Harris dice, si viene Trump viene la venganza, viene mucha venganza, ha dicho. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, para empezar hay que decir que la campaña ha dado un giro en los últimos días. La verdad es que está ciertamente interesante esta recta final de campaña, porque hay que recordar que Harris arrancaba con las encuestas favorables por encima de Trump y, sin embargo, se ha ido desinflando con el paso de los días. ¿Por qué? Pues básicamente porque se ha visto que Kamala Harris es un títere. Aparte de que tiene un nivel político ciertamente bajo, a poco que le aprieten en una entrevista, en una intervención, no sabe por dónde salir, no sabe contestar. Se demuestra cuál es el verdadero perfil de Harris. Harris ha sido una vez vicepresidenta, absolutamente una auténtica nulidad durante estos últimos años de la mano de Biden. Lo poco que ha tenido que gestionar, como el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos, ha sido un desastre absoluto y ha permanecido un perfil, se ha mantenido como un perfil bajo y como una segundona que no tenía, que ni pinchaba ni cortaba en la administración Biden. Ha sido la candidata porque no le quedaba otra, el Partido Demócrata. Biden estaba incapacitado para seguir gobernando el país y, desde luego, para poder presentarse a una reelección y, por lo tanto, digamos que no quedaba otra que a que Harris relevara a Biden en la carrera presidencial. Dicho lo cual, su perfil es el que es y se está demostrando, y de cada vez que ha hecho una entrevista ha ido cayendo en las encuestas. ¿Cuál es su política económica? Su política económica es ciertamente perjudicial para Estados Unidos y también, por lo tanto, para el mundo libre en caso de que alcance la presidencia, porque de una u otra forma mantiene o pretende mantener en parte las políticas arancelarias que ya en su día inició Trump en Estados Unidos. Pero a ello se le suma una política fiscal ciertamente agresiva. Pretende mantener e incluso intensificar las políticas keynesianas que ha puesto en marcha la administración Biden durante los últimos 4 años, con incremento muy sustancial del gasto público, incremento muy sustancial de la deuda pública, y a ello se le suma un incremento muy importante de impuestos, tanto los impuestos sobre la renta del trabajo y la renta del capital, como los impuestos a las empresas. A ello se le suman las políticas verdes que, como sabemos muy bien aquí en Europa, son absolutamente catastróficas para la productividad económica. Por lo tanto, yo no confío para nada en la política económica y fiscal de Harris, que creo que es una de las peores políticas económicas que puede llevar a cabo Estados Unidos en las últimas décadas. En el caso de Trump hay luces y sombras. En el lado de las sombras, empezando por lo malo, es justo lo que estás comentando, José Antonio. Trump es un gran defensor del proteccionismo comercial. ¿Y cómo pretende llevar a cabo ese proteccionismo? Pues a base de subir de forma muy sustancial los aranceles. Estamos hablando de que Trump quiere subir las tarifas aduaneras de Estados Unidos con el resto del mundo hasta el 20%. Eso significa multiplicar por 6 las actuales barreras arancelarias. En el caso de China, incluso se ha planteado el objetivo de situarlas en el 60%. Bien, siendo China uno de sus principales socios comerciales, por no decir el principal socio comercial de Estados Unidos, estamos hablando del regreso del mercantilismo. Estamos hablando del regreso del proteccionismo. Un poco lo que sucedió en Europa pues a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Ese tipo de políticas son muy negativas para el conjunto de la economía, porque el proteccionismo comercial, a diferencia de lo que suele aducir Trump, él dice proteger la industria norteamericana, pero si tú proteges la industria norteamericana mediante barreras, mediante subidas de aranceles, mediante políticas regulatorias para evitar la entrada de productos y bienes procedentes del exterior, lo que no tienes en cuenta es que el resto de socios, el resto de países con los que comercias, van a hacer exactamente lo mismo. La venganza es un arma de doble filo que va y viene. Si tú subes los aranceles a China, lo que va a hacer China es subir los aranceles a tus productos. Por lo tanto, al final es un juego en el que pierden absolutamente todos. Y sobre todo, y muy especialmente, los consumidores norteamericanos, que van a ver cómo se encarece de forma sustancial su cesta a la compra o productos que no se fabrican directamente en Estados Unidos. Y los que se fabrican en Estados Unidos como consecuencia de este tipo de políticas arancelarias van a ser también de precios más altos, menos competitivos y menor calidad de lo que podría ser
produciéndolos en el exterior. Por lo tanto, estamos ante el fin de una era que ha sido muy positiva para el conjunto de la economía mundial, que es la globalización, la apertura comercial a nivel internacional. Esto puede marcar un punto de inflexión en la economía mundial, con menor crecimiento a medio plazo del PIB mundial, si se consolida y se refuerza este tipo de políticas arancelarias. Pero por el lado de las luces, también hay que reconocer que Trump tiene dentro de su política económica, dentro de sus propuestas económicas, dos puntos positivos, que son la rebaja de impuestos por un lado, pretende mantener e incluso intensificar las rebajas fiscales, lo cual es positivo, y por otro lado, la desregulación. Y para eso incluso se ha planteado la posibilidad de fichar a Elon Musk, el CEO de Tesla, uno de los hombres más ricos del mundo, liberal, libertario, para intentar llevar a cabo una liberalización a nivel económico. Esto en el lado positivo, con lo cual podría ser positivo de inicio para la economía norteamericana. Malo a nivel global por las políticas proteccionistas. Gracias por toda esa fotografía, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Buen día y buen negocio. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.